Hola a todos, en este video vamos a hacer la actualización o cómo actualizar el B7S5X. Estamos aquí con su control. Necesitamos una memoria USB que ya la tengo aquí conectada. Vamos a ir a Google o a nuestro navegador y vamos a buscar FreeSAM, solamente FreeSAM, como está ahí. Damos enter, buscar, y nos vamos al enlace que dice GT Media Forum. Damos clic ahí y como este es un B7, vamos a ir a firmware download a la serie B7S5X, como dice aquí, S5X. Vemos aquí si es el modelo B7S y descargamos la última actualización, que es esta. Damos clic. En mi caso me va a preguntar dónde voy a descargar, y si usted no les pregunta dónde se va a descargar es porque automáticamente se va a descargar en la carpeta descargas. Van a buscar el archivo y en mi caso yo lo voy a guardar en la memoria USB. Está descargando. Dice que ya se descargó. Voy a ir a buscar la memoria. En su caso ustedes van a ir a buscar en descargas y está ya el archivo. Abrimos, da clic derecho, extraer aquí. Si no les sale la opción de extraer aquí es porque no tienen el programa para descomprimir. Para descomprimir tienen que ir a buscar otra vez en Google la palabra WinRAR y se le dirigen al primer enlace. Le dan clic, descargar WinRAR ahora, y se les va a descargar. En mi caso, como me preguntan dónde descargar, dónde va a descargar, y procedo después a instalarlo. Así tienen que hacer ustedes, descargar y después instalar el programa para que les pueda salir la opción de extraer aquí. Listo, que es este submenú. Entonces vamos a la carpeta y damos clic en el archivo que dice release, clic derecho, cortar, vamos a ir atrás y pegamos aquí, que viene a ser la raíz de la memoria USB. ¿Qué es la raíz? Es cuando entramos a la memoria y lo primero que vemos, entonces como está aquí el archivo bin release, vamos a borrar este, clic derecho, eliminar. Esta carpeta también la borramos, que tampoco hace falta borrarla, pero también qué vamos a hacer con eso ahí. Entonces, teniendo ese archivito, procedemos a cerrar aquí y expulsar o desconectar. Listo, una vez aquí vamos a pasar a nuestro decodificador. Teniéndolo ya aquí, voy a conectarlo en el puerto trasero, que es más fácil para mí conectar. Como vemos aquí, el decodificador está encendido, y como yo ya tenía unos satélites, unos canales, les voy a explicar cómo actualizar el decodificador sin perder toda la lista de satélites que ya hayamos escaneado, no perder los canales y tener que volverlos a explorar. Entonces, si es la primera vez que está actualizando el decodificador, solamente le vas a dar aquí y le vas a dar aquí en Start, aquí Upgrade, aquí Start, le vas a decir que no. Pero como nosotros ya tenemos canales almacenados, lo que vamos a hacer primero es irnos a USB Backup. Vamos OK, o sea, nos estamos moviendo aquí con el OK, con los cursores.
y le damos a la derecha userdb, o sea, va a ser un backup de nuestra base de datos, o sea, los canales. Damos aquí en Start y ya se guardó. Le damos aquí en el menú, botón menú, para ir atrás y ya se almacenó nuestra lista de canales en la memoria. Entonces vamos a proceder ahora sí a actualizar, porque la actualización borra todo. Entonces bajamos aquí en Start, teniendo pues aquí All Code, bajamos aquí seleccionando aquí el archivo. Como es el único archivo que tenemos, solamente nos va a mostrar ese archivo. Si tuviéramos más, seleccionaríamos el archivo adecuado. Entonces bajamos aquí, le damos Start y después le damos que Yes y comenzará a grabar o a flashear la actualización, y así se ve en el receptor. Ya sigue ahí. 40, 41, 42, 44. Si les gusta cómo estamos haciendo el contenido así desmenuzadito, paso a paso, un video por cada paso que hay que hacer, no olviden suscribirse y compartir para yo poder crecer mi canal y llegar a más personas, y por ende también monetizar, obvio, donde todos ganamos. Aquí dice que se va a reiniciar. Ahí se reinició, está cargando y ya cargó. Como vemos, si le damos aquí en salir, nos va a decir que no hay programa, o sea, nuestros satélites se borraron. Pero como nosotros ya hayamos hecho una copia de seguridad, nosotros lo vamos a restaurar. Así que nos tenemos que ir otra vez a USB Upgrade y no seleccionamos ese, sino que le damos a la derecha hasta aquí userdb en USB Upgrade. O sea, vamos a cargar algo de los USB, que vamos a cargar la base de datos donde están nuestros satélites ya configurados. Le damos en Yes, esperamos a que cargue y se reinicie. Como pueden ver aquí, me cargó ya otra vez los canales que tenía, y estando en la última versión. Les aconsejo que tengan una memoria siempre conectada al dispositivo, tener una memoria donde solamente guarden las actualizaciones, y la base de datos de los satélites llega a la hora de pronto hay un error y no acordamos la configuración. Hay gente que puede tener un satélite, dos satélites, 10 satélites, 20 satélites. Es mucho volver a configurar todo. Entonces, como vemos aquí, tenemos la última actualización, la que dice aquí software versión del 9/11 de 2023. Así se actualiza este decodificador, ya sea que lo vayas a hacer por primera vez o ya sea que ya tenías una configuración previa, o es la segunda actualización o la tercera actualización que vas a realizar y no quieres perder información. Así que no siendo más, hasta aquí dejo el video. No olviden suscribirse, compartir, comenten si tienen algún problema y vamos a seguir con más videos. Así que adiós.